Federico Froese Campelo. Él está en Buenos Aires, por supuesto, porque él es de allá, es de Buenos Aires, es ingeniero e investigador independiente en ciencias y es autor del libro Ciencias de las Emociones, así que lo vamos a saludar. Hola Federico, buenos días, gracias por atendernos. Hola, buen día Mariela, qué placer escuchar tu voz nuevamente. Hola, sí, porque nos conocimos en Rosario ya hace algunos meses. Y Federico, a ver, vos sabés que buscando información, leyendo acerca de todo lo que escribiste, estuve ahí con la revista, hay una nota muy interesante que le hicieron a Federico en la revista Apertura, que la encuentran ahora en los diarios, en los puestos de diarios y revistas, que yo te voy a hacer la pregunta acerca de las inversiones, pero primero quería consultarte acerca. Sí. El tema de las emociones, tan amplio, tan complejo. A ver, el cerebro rige nuestra vida. ¿Es lo más importante y necesita un poco más de prensa o con la prensa que tiene está bien? Me encantó lo de la prensa, es el cuarto poder al cerebro, ¿no? Efectivamente, si el cerebro debería ser más mediático de lo que es, porque gracias al cerebro es que sentimos sentimientos, y eso lamentablemente hoy día no está tan divulgado, ¿no? Es verdad, María, que sin un cuerpo que pueda responder en función a lo que el cerebro comanda, no podríamos sentir nada, ni percibir, ni actuar, ni tener distintas experiencias sensoriales, no solo de emociones. Pero la verdad que el centro ejecutor de todo eso es el cerebro, efectivamente. ¿Y por qué ha pasado, creo yo, ¿no? Tal vez ha pasado mucho tiempo hasta que se le dio la importancia que corresponde, el valor, digamos, en una escala jerárquica tal vez. A lo mejor antes poníamos, bueno, no sé si el alma o el corazón, que es importante, claro, pero como que el cerebro estaba en otro lugar. Ahora, entonces, llegó al primer puesto. Afortunadamente sí, está en el top 5, por lo menos. Ay, me gusta, yo apuesto a eso también. Está en el podio. Está en el podio. Efectivamente subió al podio gracias a los descubrimientos de los últimos 25 años, te diría, en donde hubo técnicas nuevas, que por ejemplo se llaman de neuroimagen, en donde podés a los pacientes o a las personas normales, que no tienen ninguna condición que necesita un médico ni nada, las podés estudiar escaneando lo que pasa dentro de sus cerebros. Bueno, ¿y qué pasa? A ver, yo por ejemplo te digo, mira Federico, me quiero escanear el cerebro, ¿está bien Claro. dicho? ¿Está bien así? Voy a un neurólogo, voy a un clínico, ¿cómo se hace si yo quiero... No tengo nada, por ejemplo, ninguna patología, no me pasa nada, aparentemente está todo bien, sí, pero me interesa el tema. Tengo un recurso, digamos, tengo a lo mejor la posibilidad de pagarme el estudio y digo, quiero ver cómo está mi cerebro. ¿Está bien hacer eso? Eso está bien, pero desde el punto de vista, ¿cómo te podría decir? Clínico. O sea, si vos tuvieras, por ejemplo, muchas migrañas, muchas cefaleas, estaría bueno que un clínico te hiciera una o tomografía computada o resonancia magnética. Desafortunadamente, hoy en día, la tecnología que tenemos para ver qué pasa dentro de nuestro cerebro con las decisiones que tomamos, las emociones que sentimos, es más de índole estadístico. Es decir, los estudios se hacen con, suponete, 15 sujetos, 20 sujetos y como mucho 30, 50 sujetos en los casos de una cantidad enorme de personas a las que se les escanea el cerebro. Lo que se hace es ver, suponete, cómo reacciona la gente cuando es expuesta a una determinada situación. Suponete una situación de rechazo, en donde con un simple jueguito de computadora vos estás participando con otro jugador y pasándole la pelota. Sí. Y él te deja de pasar la pelota. Entonces los científicos, cuando ven cómo reacciona nuestro cerebro en estadística, o sea, 15, 20 personas al mismo tiempo, pueden superponer esas imágenes de toda la gente y decir, miremos acá qué interesante. Se encendió con el rechazo mucho más este área. Y este área se llama, suponete, corteza cingulada anterior, ¿no? Por decirte un nombre. Sí. Entonces, desafortunadamente, insisto con ese término, todavía la tecnología no nos permite a nivel individual resolver qué circuitos emocionales se nos encienden a nosotros. Pero eso, no te aflijas,
que así como viene la mano, va a pasar dentro de muy poco tiempo, y muy poco tiempo en la ciencia, es decir, estimo yo, Sí. entre 20 y 30 años, nada más. Hay que esperar 20 o 30 años, bueno, que en sí para la ciencia, digamos, y para lo que es la historia de la vida, del mundo, no es nada. Claro, exactamente. Entonces seguramente acá se te plantea a vos o a los oyentes, como a mí se me planteó, un dilema, que es, pero espera, si los neurocientíficos no me pueden hablar a mí directamente, o sea, decirme cómo corregir mis propias emociones. Sí. Y todavía tampoco hay un fármaco muy específico que me diluya cierta emoción muy particular. Vos sabés que hay ansiolíticos para reducir la ansiedad, etcétera, pero esos son fármacos muy genéricos que afectan a todos circuitos enteros de neurona que tienen que ver justamente con el entusiasmo, con estar alertas, etcétera. Pero ¿qué pasa si yo me quiero sacar la vergüenza a hablar en público o a salir por radio al aire, no? Sí. ¿Me puedo tomar una pastillita? No, todavía no. Entonces eso va a pasar dentro de 20 y 30 años. Entonces, la mejor forma de controlar o manejar, mejor dicho, nuestras emociones hoy en día es precisamente aprender cómo funcionan y sacarlas del automático, ¿no? Uh-huh. Y con ese aprendizaje, más que hablarte, suponete, de que en la corteza cingulada anterior sentís el rechazo, lo importante es que todos los seres humanos tenemos como un programa, si querés, ya que está tan de moda hoy en día, viste, la internet, sí, claro, los smartphones. Sí, todo eso, sí. Bueno, suponete que tuviéramos una aplicación o un programa biológico, ¿no? Claro. Que a todos nos genera el dolor por sentirnos rechazados. Entonces acá está lo interesante del caso, poder identificar qué funciones o qué programas o qué aplicaciones, si lo queremos decir graciosamente, tenemos a nivel emocional, ¿no? Uh-huh. No solamente las emociones en sí mismas que describimos como vergüenza, envidia, etcétera. Eso está en un estrato más superior, más por arriba. Por debajo, y esta es la ventaja de la ciencia moderna, están funcionando programitas. Una vez que sabemos cuáles son esos programitas, uh-huh, listo el pollo. Claro. Ya empezás a tomar control y a, insisto, sacar del piloto automático muchas reacciones que antes vos decías, pero pucha, siempre me enojo con lo mismo. Bueno, ahora podés desactivar los cablecitos de la bomba del enojo de una manera previa a que estalle, ¿no? Entonces, Federico, con todo lo que explicas, todo lo que va a ocurrir de acá a 20, 30 años, ¿eso significa que nos vamos a convertir en seres humanos perfectos o casi? Ojalá. La perfección, a mi entender, desafortunadamente no existe. Y los científicos opinan lo mismo. Uh-huh. Lo que sí vamos a poder hacer es manejar mejor ciertos procesos emocionales. Y aquellos que son los que generan conflictos sociales severos, por ejemplo, un programita que tenemos por dentro es la replicación. Como que si yo te digo, por ejemplo, qué bonita que estás hoy, a vos te gusta y me decís gracias, Fede, vos también estás muy lindo vestido, suponete, ¿no? Sí. O si yo le digo a alguien, ¿sabes qué? Sos un tonto, él me responde, vos también, ¿no? Sí. Bueno, eso se debe a una aplicación, un programa que tiene que ver con replicar. Replicamos tanto lo bueno como lo malo. El día de mañana, si alguien disfuncionalmente no puede evitar enojarse y ser vengativo o ser explosivo e insultar al otro y después arrepentirse de eso, bueno, el día de mañana eso se va a poder moderar más. Ajá. Entonces, afortunadamente, por un lado vamos a poder manejar mejor nuestras emociones y reducir los conflictos sociales. Y por el otro lado también, afortunadamente, no vamos a poder dejar de vivir las emociones. O sea, no nos vamos a transformar en robots fríos y calculadores, ¿no? Y eso también es afortunado, porque te permite como ser humano manejarte, pero no perder tu esencia. Claro. Tu carácter, tu personalidad, ¿no? Entonces, todo eso, esos cambios, esa replicación, ¿lo vamos a poder realizar tomando un comprimido o cómo se implementa eso? Sería bueno especular porque todavía no se sabe la respuesta, pero hay ciertos circuitos y ciertas hormonas y neurotransmisores asociados a los procesos de enojo, por ejemplo, ¿no? Una vez que en los próximos 20, 30 años la ciencia avance mucho, se van a poder desactivar, tal vez químicamente, con una dosis, ¿no? Tal vez con alguna práctica como quirúrgica, esta de la resonancia, pero al revés, induciendo cambios en el cerebro con algún dispositivo portátil, así como hoy en día los
celulares se hicieron tan portátiles, Sí. y moderar un poco las respuestas explosivas del ojo. Y eso está bueno. Vos pensás lo irascible que es una sociedad como la que yo vivo acá en Buenos Aires, en donde salís a la calle con el auto y el otro te tira el auto encima y todavía encima se enoja, y probablemente se armen peleas en la calle que terminan con violencia física, ¿no? Sí, bueno, sí. eso es plausible de ser moderado, y vale la pena trabajar en ese sentido para poder tener una coexistencia y una convivencia mejor, ¿no? Mirá, Federico, que sería auspicioso, pero también hay que, digamos, como sociedad, me parece, que requiere de una evolución muy importante, porque a lo mejor nos encontramos con un determinado grupo de personas que sabemos que son violentas o están en la cárcel por algún asesinato, por algún acontecimiento, por algo que hicieron, y poder modificar tal vez químicamente esos neurotransmisores que están como en un cortocircuito y aplacarles esas reacciones que han tenido en su vida, requiere también de una responsabilidad del Estado muy fuerte. Es verdad lo que vos decís, y sabés de qué requiere también, en mi opinión, del consentimiento de la persona a la cual estás ofreciendo También un método para poder reaccionar mejor. Porque al fin y al cabo, si la ciencia te da, o te va a dar en el futuro, una dosis, ¿sí?, o un mecanismo tal vez para poder reducir cierta actividad cerebral, eso tiene que ser también admitido por vos. Es como tomar un psicofármaco hoy, por ejemplo, para bajar la ansiedad, ¿no? Tenés que tener un médico que te siga, claro, y además tenés que vos estar de acuerdo con tomarlo, porque si vos te negás, bueno, desafortunadamente no lo vas a ingerir. No, seguro. Nadie te puede obligar a tomar algo para estar mejor. Es como cuando se aplica también se les da un medicamento, a lo mejor no es exactamente así, a los que son violadores, para aplacarles esa furia que tienen y esa necesidad por violar, ¿no se les da también un tratamiento así con medicamentos? Acá sí, acá estamos trabajando ya, o mejor dicho, hablando en este diálogo, de una delgada línea, ¿no? Claro. Entre lo que puede ser el funcionamiento normal de las emociones con estos programitas que te digo, que hoy en día se han identificado varios ya estos sistemitas o programitas profundos de nuestro cerebro, y después, por otro lado, el funcionamiento más de índole psicopático, ¿no? Claro. O sea, una persona que es un psicópata o un sociópata, como se dice habitualmente, que no llega a cometer crímenes, pero sí puede hacer mucho daño moral. Por ejemplo, un jefe, digamos, muy malo, que hace acoso laboral a los empleados, etc. Eso puede ser un sociópata. Claro. Entonces, en esa delgada línea, la medicación realmente puede estar ajena a la voluntad de la persona, porque puede ser necesario que un psicópata tenga que ser medicado, de lo contrario se pone furioso y bueno, golpea a quienes lo quieren cuidar, a quienes están en el hospital atendiéndolo, etcétera, etcétera. O sea, sí, la verdad que ahí ya es un tema un poquito más complejo. Claro, yo me atreví a decirte, Mari, que en la evolución científica de los próximos años vamos a poder manejar aquellas emociones que hoy en día son, digámoslo de esta manera, mirá, más sutil, disfuncionales, como las que tenés vos, como las que tengo yo, cuando a veces reaccionamos mal. Por ejemplo, tenemos una vergüenza que en vez de ayudarnos a realizar un objetivo nos obstaculiza, ¿no? Suponete que yo, que quiero divulgar estos temas, tuviera mucho miedo a salir al aire o hablar en público. Sería desafortunado para mí porque la gente se quedaría sin saber ciertos temas y yo tampoco cumpliría mi objetivo, que es que la gente lo supiera. Claro. Entonces esa disfuncionalidad, que es algo normal, que todos tenemos, que es que una emoción se ponga a funcionar de manera inapropiada en el momento inapropiado, es algo más sutil que ya una patología, ¿no? Una cosa como, supongamos, ¿no?, por decir algo, lamentablemente la esquizofrenia, que sí es una patología, y lamentablemente la persona puede, desafortunadamente, insisto, ver cosas donde no las hay, ¿no? Los esquizofrénicos ven amenazas donde no las hay y reaccionan de esa manera. Ya, ¿no? Es una patología, algo psiquiátrico. Claro, seguro. Exactamente. Seguro. Federico, el tema de las hormonas, ¿hay alguna hormona
que sea la más copada, que te guste más? ¿La oxitocina tiene mejor o es más importante que la endorfina o tal vez la dopamina? En esta lista de hormonas que están ahí regulándonos para bien o para mal, y tenemos que tratar de equilibrar, ¿cuál es la que es mejor para nosotros, para el ser humano? Decís, bueno, la mejor hormona es tal. Claro. Por tal motivo, ¿cuál es? Mira, ahí sí lamentablemente no hay un puesto número uno, como el Oscar a la mejor película o a la mejor hormona, porque es como que te dijera, ¿no? Pongamos un paralelismo. ¿Con qué órgano, digamos, podrías subsistir únicamente y cuál es el mejor? No. Y vos pensarías, a ver, ¿es el hígado, es el riñón, es el intestino delgado, es el corazón? La verdad es que sin ninguno de ellos tendrías un severo problema en el organismo en su totalidad. Y con las hormonas pasa lo mismo, ¿no? Nuestro organismo es muy, muy, muy complejo. De ahí que la explicación también se complete cuando vos me preguntabas, ¿por qué se demoró tanto en poner al cerebro en primer lugar? Bueno, porque fue muy difícil reconocer qué circuitos, qué hormonas y qué neurotransmisores andan en danza en el cerebro y en el organismo. Y porque además todos tienen que funcionar al mismo tiempo y en un delicado equilibrio muy complejo de interacción. Pero ya que me nombraste varios, yo te puedo decir cuál es mi preferida. Vamos por esa, sí, dale. Vamos con mi preferida. Y mi preferida es la oxitocina, que empieza con O de oxito, ¿no? Como si fuera algo oxidado, pero en realidad no tiene nada de oxidado porque se asocia con lo bueno, con el bienestar de las relaciones humanas. La oxitocina se verificó al principio cuando se la descubrió que se segrega en una mamá cuando está haciendo el trabajo de parto, ¿no? Y también se segrega, y esto es lo maravilloso, en el bebé cuando está siendo amamantado, o sea, cuando recibe el cariño del contacto físico de la nutrición de la madre. Ese vínculo. Exactamente. Muchos estudios posteriores también encontraron liberación de oxitocina en el orgasmo, literalmente, en grandes cantidades, tanto para el sexo femenino como el masculino, pero después más sutilmente nos dimos cuenta a nivel humano que la oxitocina está presente cuando un amigo te dice, vamos, vos podés, no estés mal, y te abraza, ¿no? Ay, qué bueno eso, mira, no sabía, qué bueno. Es fenomenal, porque, y esto lo dicen muchos estudiosos, te tiro por ejemplo un nombre raro de esos suecos. Sí, me gusta. Que se llama Ufnas Mosberg, ¿no? Mi respeto es hacia él. Esta mujer estudió muchísimo la oxitocina y se dio cuenta de que es responsable de un círculo virtuoso, ¿no? En vez de vicioso, virtuoso. Es decir, vos cuando me tratás bien, generás que adentro mío se segrega oxitocina. Y esa segregación modula actividad cerebral que me lleva a mí a permeabilizarme a tu confianza. Y yo confiar más en vos. Entonces yo en retributividad, mirá vos, como bueno pegar al programita. ¡Ay, qué palabra, Federico! Buenísima. En retribución, en replicación, te doy confianza y te doy afecto y cariño, etcétera. Y así se promueven círculos virtuosos. Entonces esa es la hormona que para mí es la más mimada. Vamos por la oxitocina, entonces. Ahí está, todos los números, apostarle a la oxitocina, que es la que promueve relaciones sociales que afianzan la confianza justamente para hacer un versito y también afianzan la buena onda, ¿no? La amistad, todo lo que tiene que ver con devolver el afecto y el cariño. Que tendríamos que rescatarlo un poco más, que está como olvidado. Viste que prevalece, ¿no? Como dijimos, las agresiones o esta situación de que respondo mal, contesto mal, malos vínculos, bueno, eso hay que... Vamos. Bueno, el hombre es, como te acordás que lo hablamos una vez, Mari, el hombre es el hombre y sus circunstancias, ¿no? Como decía Ortega y Gasset en su momento. Y bueno, desafortunadamente las circunstancias que uno vive en un país como Argentina, en donde hay inseguridad, hay inflación, hay conflictos de muchos tipos, ¿no? Fíjate, gente que está 40 días sin luz. Eso, justamente, y para evocar la complejidad de las hormonas, genera mucho estrés. Y las hormonas del estrés, que son las catecolaminas, los glucocorticoides, etcétera, generan respuestas en nuestro cerebro que inhiben, te lo digo así en un término medio científico, pero bueno, la gente lo va a entender, esas respuestas cerebrales inhiben las respuestas de afecto, confianza y cariño. Entonces fíjate ahí cómo se solapan el trabajo de distintos
circuitos hormonales y cerebrales, ¿no? Si vos estás todo el tiempo estresado, mal, angustiado por distintas cosas que nada tienen que ver con tu entorno familiar, lamentablemente después tal vez te las termines agarrando con alguien que no tiene nada que ver. Sí, tal cual, como siempre. En general Claro, ocurre y así. después a vos te gritó el jefe y llegaste a tu casa a través de 5 piquetes y 38 inundaciones, y después, claro, te la agarrás con tus niños o con tu pareja o con tu familia en general, ¿no? Es muy desafortunado, pero eso pasa. Sí. Entonces, si conociéramos todos, está mi afán y mi esfuerzo por divulgar y divulgar este proceso emocional en conjunto que tenemos, ¿no? Si conociéramos todos cuáles son los factores que nos estresan, cómo desarticularlos y cuáles son los factores que nos generan confianza en las otras personas, o sea, que encienden este programita de retribuir el amor, eso estaría al alcance de nuestras manos y nos permitiría tomar decisiones en el acto, ¿no? Sí. No decisiones en retrospectiva. Seguro. Muchas veces a mí me ha pasado, a todo el mundo nos pasa, decir, no, pucha, qué macana que me mandé. Entonces tenés que llamar 3 días después a alguien y decirle, Sí. mira, la hora apropiada. Federico, vos sabés que no tengo más tiempo porque tengo ya la tanda atrasada, pero me gustaría, si está dentro de tus posibilidades, de tu agenda y de las cosas que tenés que hacer, si podríamos hablar la semana próxima. Me gustaría hablar de la amígdala también. Por supuesto. Sí, que también es un tema, tiene sus características. Sí, Ella sí. es heavy, es heavy. Y también acerca de la nota que te hicieron en la revista Apertura de las inversiones, ya meternos ahí entonces en el tema un poco económico, un poco de, ¿no? Que también tiene mucho que ver de acuerdo a lo que vamos a hacer en el futuro, de acuerdo a nuestras emociones. Están todos ahí como tomados de la mano, intuición, emociones, y como que tenemos que tener preparado el cerebro para muchas otras cosas. Si a vos te parece, si podríamos volver a dialogar la semana próxima o cuando vos lo dispongas. Por supuesto, tenés razón y estoy con mucho gusto a tu disposición, María. ¿Cómo no? Bueno, gracias, Fede, un beso. No, gracias a vos, por que tengas atender. un excelente día. Igualmente para vos.